Buen día a todos. En el video anterior di la definición de lo que vendría a ser una primitiva o antiderivada para una función. Y bueno, la definición habla de una primitiva, ¿no?, o antiderivada. No dice la primitiva o la antiderivada. Quiere decir que podría haber más de una función f mayúscula, en este caso, en términos de la definición, que cumpla estas condiciones, ¿no? Entonces, esto lo podemos notar en el primer ejemplo que mostré, ¿no? Acá en el primer ejemplo teníamos la función f de x igual a x al cuadrado, ¿no? F minúscula de x igual a x al cuadrado, que estaba definida de r a r, y verificamos que esta otra función f mayúscula de x igual a 1/3 de x al cubo, definida también en los números reales, en todos los números reales, es una primitiva para esta f minúscula, ¿no? Ahora, ¿podría haber otra? Claro que sí, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, si definimos una función g que va de r a r, ¿no? A partir de esta f que ya conocemos, definamos esta g que va de r a r con esta regla de correspondencia. Digamos que esto es g de x igual a 1/3 de x al cubo, y agreguémosle algo a esta función, ¿no? Pero ese algo que tenemos que agregarle sería conveniente que sea algo que desaparezca cuando nosotros derivamos, ¿no? Lo más conveniente sería entonces agregarle una constante, ¿no es cierto? Podría ser cualquier número real. Yo, por ejemplo, podría agregarle el número 5, ¿no? Entonces, esta es una nueva función. Si yo cambio este 5 por 1, 2, 3, pi, raíz de 2, o cualquier número real que se me ocurra, sería otra función, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esta función g que estoy considerando verifica que el dominio también es el mismo que la de f minúscula. Además, esta g mayúscula es derivable, es diferenciable en todo su dominio, es un polinomio también. Y si yo derivo esta g, recuerden que si derivamos, ¿qué va a ocurrir? La derivada va a ingresar dentro de esta suma, y luego lo que vamos a tener simplemente va a ser esto, ¿no es cierto? Acá la constante, cuando voy a usar esta notación, en este caso la constante se anula, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a tener? Simplemente lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Le acaba de aparecer más 0, bueno, eso no lo vamos a colocar. Entonces vamos a tener que también esa derivada va a coincidir con f de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Estoy construyendo una nueva función g que también cumple con ser una primitiva o antiderivada para esta f minúscula, a partir de una antiderivada que ya tenía, ¿no es cierto? Entonces lo único que hice fue modificar esa antiderivada. De hecho, solamente le agregué este valor. Esto puede ser cualquier número real, ¿no es cierto? Cualquier número real. Entonces, una vez que nosotros obtenemos una antiderivada, o sea, todavía no hemos visto cómo obtenerla, ¿no? Cómo obtener esa antiderivada. Pero si nosotros obtenemos una antiderivada, entonces automáticamente podríamos producir una infinidad de antiderivadas
simplemente agregándole una constante y variando esa constante, ¿no? Cambiando esa constante, ¿no? Cualquier número real, haciendo variar esa constante en todos los números reales, tenemos una familia de antiderivadas, ¿no es cierto? Entonces, ahora, esa será la única manera de obtener antiderivadas o primitivas para una función determinada, o sea, simplemente agregarle constantes una vez que obtenemos una antiderivada para una función. O sea, en este caso tenemos la f y tenemos una antiderivada para f. Entonces, a partir de esta antiderivada, nosotros podríamos construir todos, nos bastaría esta antiderivada para construir todas las antiderivadas para esta función. Esa es la pregunta, ¿no? La respuesta va a ser afirmativa, ¿no? De hecho, hay una propiedad, vamos a enunciar esto en un teorema, que nos garantiza lo que les estoy comentando, ¿no? Esto, obviamente, estamos trabajando con f minúscula, en este caso, definida en intervalos, funciones definidas en intervalos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver esto con un poco más de detalle. Bien, entonces el teorema que les comentaba hace un momento dice lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarle teorema 1. Este teorema dice lo siguiente, ¿no? Si f1 y f2, vamos a colocar acá, si f1 y f2 son dos primitivas de f minúscula, que va de i a r, ¿no? Y estamos asumiendo siempre que es un intervalo, ¿no? Entonces f1 es igual a f2 más una c, donde c es una constante, o sea, dos primitivas cualesquiera de una misma función difieren solamente en una constante, ¿no? Entonces, eso es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, es así como vimos que se construyó otra función a partir de una primitiva que ya conocíamos, ¿no es cierto? Solamente le agregamos una constante. Ahora, un comentario adicional sobre este teorema. A ver, vamos a verlo esto. Bien, entonces acá tenemos el teorema que de hace un momento, ¿no? Acá dice, si tenemos dos antiderivadas o dos primitivas de una función, estas difieren en una constante. Ahora, siendo f1 y f2 primitivas de f, entonces lo que se cumple es que su derivada, bueno, estas funciones son ambas, deben tener seguramente el mismo dominio y también deben ser derivables, ¿no? Entonces quiere decir que podemos derivarlas en todo el intervalo y que debe cumplirse esta igualdad en cada caso, ¿no es cierto? Estoy haciendo un esbozo más o menos de lo que cómo podríamos encontrar esto que estamos viendo en este teorema, ¿no? Entonces, esto se da en ambos casos en todo el intervalo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre si nosotros restamos estas dos igualdades, ¿no? Vamos a restar estas dos igualdades, ¿no? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar acá. Vamos a tener que, por un lado, f1, la derivada de f1 menos la derivada de f2, eso va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Eso va a darse en todo el intervalo, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos agrupar esta diferencia de derivadas, ¿no es cierto? Podríamos escribir esto así. Ahí está. En todo el intervalo, ¿no es cierto? Ahora acá hay un detalle que yo no voy a hacer, solamente les estoy comentando. Esto es un bosquejo de la prueba, podríamos verlo así, ¿no? Acá podemos hacer uso del teorema del valor medio para, acá vamos a colocar teorema del valor medio para derivadas, que nos garantiza que si tenemos que la derivada de una función es igual a 0 en un intervalo, entonces
esa función, o sea, en este caso esa función sería la diferencia de estas dos funciones, tendría que ser constante, ¿no? ¿Sí o no? Donde C es constante. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros tenemos que F1 es igual a F2 más una constante, ¿no? Y esto se da en todo el intervalo, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que, digamos así, es una verificación rápida de lo que dice este teorema, ¿no? Dije que no íbamos a parar mucho en lo que son las demostraciones, pero siempre es bueno verificar algunas propiedades que estén a nuestro alcance con las herramientas que podemos utilizar de momento, ¿no es cierto? Entonces continuamos ahora con la definición de lo que sería la integral indefinida de una función, ¿no? Bien, entonces con la anotación del teorema 1 voy a dar la definición de integral indefinida para una función, ¿no? Entonces, si f mayúscula es una primitiva de f minúscula, ¿no? En este caso tenemos que la integral indefinida de f minúscula es denotada con este símbolo, ¿no? Vamos a colocar acá. Es como una s alargada primero, luego f de x y luego el diferencial de x, ¿no? Es lo que significa todo esto. Es lo siguiente, ¿no? Este símbolo, ¿no? Se lee la integral de f de x, diferencial de x, ¿no? Esto es igual a f mayúscula de x más una constante. O sea, si tenemos una primitiva, basta encontrar una primitiva, entonces la integral indefinida está dada a partir de esa primitiva agregándole una constante, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser una integral indefinida? Lo que va a ser una integral indefinida va a ser una familia de funciones, ¿no es cierto? Porque esta constante podría variar en todos los números reales, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a obtener es, no vamos a obtener como resultado una función, ¿no? Lo que estamos obteniendo acá es una familia de funciones, en tanto que esta C varíe, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a tener, ¿no? Ahora, en cuanto a la notación, tenemos que esta S alargada es el símbolo de integración, ¿no? F de x es el integrando, ¿no? Este f minúscula de x que está apareciendo acá, este es el integrando. X en este caso es la variable de integración, que siempre debe aparecer, la variable de integración debe aparecer junto con el d, ¿no es cierto? Con el símbolo del diferencial, ¿cierto? Entonces en este caso d de x es parte de la notación, ¿sí? Debe, siempre que escribamos una integral indefinida, debe aparecer este diferencial de x como parte de la notación y que nos indica quién es la variable. En este caso la variable es x, acá aparece la variable, ¿no? Ahora C es la constante de integración, no debemos olvidar de colocar esa constante de integración, siempre debe aparecer. Y bueno, en el siguiente video voy a hacer algunos comentarios sobre la integral indefinida y la relación que hay entre el proceso de integración y de diferenciación, porque a veces se dice que una es la inversa de la otra, es una operación inversa. Entonces voy a hacer un comentario al respecto y voy a construir también junto con ustedes una tabla de integrales utilizando para ello el último ejemplo del video anterior,
¿no? O sea, esa es la idea para construir esa tabla de integrales. Entonces vamos a parar por hoy acá y vamos a continuar en el siguiente video.